Bueno, noticia del día, del arranque de la semana. La aprobación en las dos salas del Congreso de la famosa ley corta de ISAPRES, por amplísimas mayorías por lo demás. Finalmente las advertencias de parlamentarios del oficialismo en cuanto a que no iban a dar su apoyo a una legislación que perjudicaba a los afiliados fueron puras bravatas. Ganaron pantalla, mandaron hartas cuñas selfie, ¿no es cierto?, a los canales de televisión durante los días previos. El fin de semana se pasearon amenazando con que ellos no iban a prestar su apoyo a una ley que perjudicaba a la gente, y ahí estaban todos los votos finalmente por salvar a las ISAPRES. Los próximos días, salvarlas por ahora, porque hay muchas advertencias, tanto de expertos como de la misma industria, que esto es un oxígeno que va a ser temporal. Los próximos días va a ser promulgada ya la ley, pero mientras tanto ya hubo circular, la primera que tiene que emitir la Superintendencia de Salud de una serie. Ahora quedó claro que son varias circulares las que va a tener que emitir para hacer cumplible el famoso fallo de la Corte Suprema, que es de noviembre de 2022. Todo este tiempo pasado en que la deuda ha seguido creciendo y los afiliados han seguido sin recibir nada. A ver si algo reciben en el tiempo que viene, los próximos años, y bien diferidos en 13 años, como nos pasa a contar de inmediato Medelis Jensen, que ya está en contacto con nosotros. Hola, Medelis. Hola, Medelis, buen día. Hola Mauricio, hola Paula. Claro, porque con respaldo transversal ayer en el Congreso, el gobierno finalmente logró sacar adelante la ley corta de ISAPRES, que lo que busca es darle viabilidad al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, que recordemos mandata a las aseguradoras a aplicar una única tabla de factores y también devolver los cobros en exceso a los afiliados, que se estima en cerca de 1.250 millones de dólares, deuda que bajó de los 1.590 millones de dólares, esto tras agregarse 3 años más al plazo que tienen las aseguradoras para poder pagar. Cabe recordar que esta ley tuvo varias etapas. Por un lado, una discusión de cerca de 8 meses en la Comisión de Salud del Senado, informe que finalmente fue rechazado por la Cámara de Diputados, y se llegó a la instancia de la Comisión Mixta, donde se llegó al acuerdo de ampliar el plazo del pago y aplazar lo que es el índice de costos de la salud a 3 años, lo que significaría a largo plazo alzas en los planes base de los afiliados. Y es por este último punto que hasta un último momento en ambas cámaras había dudas respecto si iba a salir o no adelante el proyecto, ya que desde el oficialismo no estaban contentos con que esto fuera un perdonazo a las ISAPRES y que fuera finalmente los afiliados quienes pagaran toda esta deuda. Finalmente la votación se logró en el Senado con 39 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, y en la Cámara de Diputados 122 a favor, 12 en contra y 10 abstenciones. Y para que la gente pueda comprender en sus casas, si este proyecto no salía adelante en el Congreso, las consecuencias podrían haber significado que las aseguradoras comenzaran a caer en insolvencia, ya que tendrían que haber pagado la deuda sin una contención de costos, ya que al final las alzas son para que las ISAPRES puedan mantenerse en el tiempo y realmente no caigan en una insolvencia o una quiebra, y esto, según han indicado expertos, pudo significar un colapso en el sistema público, ya que muchas personas con enfermedades graves o de base también dependen de los tratamientos o coberturas que les entrega alguna aseguradora privada. Entre los puntos que más se destacan en esta ley está el pago anticipado voluntario mediante transacciones realizadas por la Superintendencia de Salud, también la adecuación de los planes de la nueva tabla de factores, que debe ocurrir en simultáneo con el ajuste de los planes vigentes al 7%, lo que más probable va a ocurrir en el mes de septiembre, según indicaba el superintendente de Salud. La modalidad de cobertura complementaria también de FONASA, que va a permitir a las personas que están en el sistema de aseguramiento público atenderse en el sistema privado, entre otros puntos. Respecto a la aprobación de esta ley corta de ISAPRES, se refirió la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Con el riesgo que teníamos de tener una crisis sistémica, finalmente se llegó a acuerdo y esos acuerdos fueron respaldados mayoritariamente. Aquí se va a cumplir la sentencia y al mismo tiempo se entregan condiciones para dar estabilidad al sistema de salud, de manera de que verdaderamente exista la posibilidad de que ello se cumpla. Lo que se puede asegurar es que se han entregado los mecanismos, la oportunidad para que las ISAPRES tomen esta oportunidad, mejoren su gestión, propongan los mecanismos de ajuste de manera de que logren efectivamente dar cumplimiento con lo que la gente espera.
Ya, ahí está la ministra de Salud. Ahora la gran pregunta, Medelis, es qué viene ahora. Y es la gran pregunta que ya no se hace a nivel político ni de la industria siquiera. Es la pregunta que se hacen todos los afiliados a las ISAPRES. ¿Qué viene ahora en la tramitación del fallo? Ayer ya hablábamos se emitió la primera circular que tiene que ver con la tabla única de factores. ¿Cuándo se implementa finalmente esta ley corta? Bueno, después de que salga del Senado esta ley, o sea, ya se evacuó el oficio del Senado y se envió este oficio al Ejecutivo. Como esto es una ley que está sometida al control preventivo de constitucionalidad, primero va a pasar por el Tribunal Constitucional para su revisión y después del pronunciamiento del TC, esta va a poder ser publicada en el diario oficial y promulgada finalmente por el presidente de la República, una situación que hoy día, por ejemplo, podría pronunciarse al Tribunal Constitucional o mañana. También se hablaba que dentro de esta semana esto ya debería estar listo porque es un trámite bastante rápido, según lo que indicaba el ministro Elizalde. Ayer en la tarde, claro, tras el despacho de la ley, la superintendencia ya emitió una primera circular que tiene que ver con el cumplimiento del fallo de la Corte para que las aseguradoras informen a sus afiliados y afiliadas que mantienen contratos anteriores al 1 de abril del 2020, la incorporación de la tabla única de factores. Todo esto lo tienen que hacer mediante un correo electrónico. Esta tabla única de factores se va a implementar a partir del 1 de septiembre, tal como indicaba el superintendente de salud, Víctor Torres. Respecto a los pagos, cada ISAPRE va a tener que entregar a la superintendencia de salud un plan de pago. Todo esto respecto a la cantidad de afiliados que se van a ver beneficiados con esto, o sea, cerca de 800.000 personas a nivel total. Esto, tras ser presentados, van a ser visados por el Super de Salud para poder dar su aprobación o su negativa. Cabe destacar que, a pesar que esta ley entrega de alguna forma estabilidad al sistema, ni los parlamentarios de oposición ni tampoco del oficialismo quedaron muy conformes con cómo salió la ley del Congreso, porque ellos, según lo que ellos indicaban, es que esta ley estaba incompleta y hubo muchos comentarios que, por ejemplo, esto lo estaban haciendo casi por obligación. Parte de esto lo explicaron el senador Juan Luis Castro del Partido Socialista, quien era uno de los votos que estaba en duda y finalmente votó abstención, y su par de la UDI, Sergio Gaona, a quien pasamos a escuchar. Yo no tengo motivo para celebrar hoy. Podrá haber habido una mayoría que, producto de una presión política, se vio compelida a tener que darle el visto bueno al proyecto de ley, sabiendo que en la práctica el costo de esos 1.200 millones de dólares que le adeuda la ISAPRE a las personas es un costo que va a salir del bolsillo de las personas. No es una ley corta que nos tenga a todos satisfechos, sin duda alguna, pero sin embargo, en alguna medida ayuda a disminuir el riesgo de colapso del sistema. Y básicamente el riesgo de quiebra del sistema de ISAPRES, con ello el sistema de prestadores privados y el impacto que eso provocaría en el sistema público de salud. Bueno, y desde la Cámara de Diputados, en tanto, apuntaron a que se debe seguir avanzando respecto al sistema de ISAPRES, algo que se tendrá que ver en el Congreso en octubre, cuando se ingrese la reforma a la salud, que fue comprometida por el Ministerio de Salud. Desde el oficialismo, por ejemplo, indicaron que efectivamente ellos no están de acuerdo con cómo funciona hoy el sistema de ISAPRES, y desde la oposición llamaron al Ejecutivo a aclarar cómo va a funcionar la modalidad de cobertura complementaria de FONASA. Escuchemos sobre esto a los diputados Ana María Gasmuri, de Acción Humanista, y a su par de Renovación Nacional, Andrés Celis. Por cierto que estamos en desacuerdo que sigan existiendo las ISAPRES así como las conocemos hoy día, pero esa es otra discusión. No podíamos aprovechar esta ley que requería una respuesta y poder ejecutar el fallo de la Corte Suprema para avanzar en otra dirección, aunque esté en el programa de gobierno. El llamado nuestro al gobierno es que este seguro de FONASA se pueda instaurar lo más pronto posible y que además se pueda dar la certeza de cuál va a ser el valor final, porque este seguro tiene como finalidad justamente dar una mayor cobertura, una mayor seguridad y una mayor garantía en salud a las personas que son parte y usuarios de FONASA.
Bueno, en tanto, desde las ISAPRES, desde la Asociación de ISAPRES, ayer emitieron un comunicado señalando que con la aprobación de esta ley corta se dio un paso fundamental, pero que el proyecto plantea enormes desafíos que impide, según indicaron, dar por superada la crisis. También señalan que no es posible anticipar la viabilidad del sector a pesar de la ley y que el desenlace de la crisis va a depender de cómo el Ejecutivo finalmente regule la implementación de todas estas medidas. Tendremos que estar atentos entonces a cuando finalmente el presidente Gabriel Boric promulga esta ley y también qué va a pasar finalmente con las aseguradoras cuando comienzan los pagos y si realmente estos planes de pago que tienen que presentar cada aseguradora son aprobados o no por la Superintendencia de Salud. Bien, Medellín, muchas gracias. Veremos entonces lo que viene ahora, la secuencia de las circulares que tiene que emitir la superintendencia. Por lo pronto hay como diagnóstico más o menos compartido. La caída de esta ley iba a significar una situación crítica, inminente. Pareciera ser que no hay dos opiniones sobre eso. La aprobación de la ley supone un salvavidas, un salvataje, al menos un oxígeno. Fue el término que usó además ayer el senador Castro cuando explicó su abstención en el voto en el Senado. Pero hay un oxígeno para las ISAPRES. ¿Qué significa eso? Hay un tiempo, hay un respiro. ¿Cuánto dura? No sabemos. Este año, los próximos 3 años. Pero para muchos también, asociado a ese concepto del oxígeno temporal, está el concepto de la extensión de la agonía nada más, o la postergación o el chuteo para adelante por un par de años de una situación crítica de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que aquí queda claro es que las empresas aseguradoras en salud van a tener que dedicar todo lo que hagan a pagar la famosa deuda sin tener utilidades posibles de retirar. Si tienen utilidades, tienen que destinar al pago de la deuda. Eso las convierte en empresas poco atractivas. Se habla mucho de que aquí va a ser necesaria la capitalización de las ISAPRES. Vamos a ver si se produce. Los inversionistas extranjeros que las controlan van a estar dispuestos a capitalizar, es decir, a aumentar su capital, poniendo más fichas en una empresa que tiene que simplemente cumplir con una obligación por los próximos 13 años. Se dice mucho, mire, aquí, claro, van a devolver de a poco las platas a los afiliados por los próximos 13 años. Y en el año 13, si no le han alcanzado a devolver todo, le tienen que devolver el saldo faltante de una vez, en un pago, con un cheque, con un depósito, con una transferencia, con un valevista. Tal cual así lo han expresado autoridades, parlamentarios y expertos. ¿Pero de dónde? O sea, si no pueden pagar ahora y después de 13 años de solo pagar deudas sin tener utilidades retirables, ¿van a poder pagar un cheque con el saldo final de una sola vez? O sea, no parece creíble al menos. Claro, pero aquí en el escenario político, perdona Mauricio, se configura otro estadio, que es que el Legislativo y el Ejecutivo ya le entregaron a las ISAPRES la posibilidad de abrir otro escenario. Ya se le entregó ese oxígeno. En términos futbolísticos, la pelota cambia de lugar en la cancha. Lo que pase de aquí en adelante con la tramitación del fallo depende de las ISAPRES, a las que se le entregó un contexto más favorable para llevar adelante ese fallo de la Corte Suprema, porque no hay que olvidar que además aquí en paralelo, y este fue el gran consuelo para el oficialismo que termina votando bien cuadrada esta ley corta de ISAPRES, se va a ir fortaleciendo FONASA. Y esto se consiguió en esta normativa, que es el tema de los seguros voluntarios complementarios del Fondo Nacional de Salud. Por lo tanto, uno podría decir el gobierno, desde algún punto de vista, ya hizo la pega y le entrega a las ISAPRES un contexto distinto para aplicar el fallo que no las va a llevar a la insolvencia en lo inmediato, y ahora la pelota, siento yo, queda de ese lado de la cancha desde el punto de vista político, si se quiere, ¿no? Sí, yo tengo un matiz ahí porque finalmente siempre se ha dicho y se ha apuntado a la responsabilidad de las ISAPRES. Las ISAPRES, y aquí lo he planteado en otras oportunidades, son empresas con fines de lucro que van a hacer todo lo que está en su mano para optimizar su rentabilidad, disminuir sus costos y sacar el máximo provecho posible para sus accionistas. Perfecto. Como cualquier empresa con fines de lucro. ¿Ya? Entonces, no pondría ni una ficha en las ISAPRES.
Aquí si no actúan los gobiernos, a este ya le quedan 2 años y esto va a estar recién empezando a cumplirse, va a haber como 4 gobiernos por delante, o 3 gobiernos por delante por lo menos, o 4 gobiernos por delante que van a tener que seguir haciendo cumplir este fallo, porque los 13 años recién empiezan ahora como por septiembre, o sea en la práctica. Pero este gobierno con esta parte ya cumplió. ¿Y si yo diría que no, yo diría que fuera de que no ha cumplido porque se demoró 1 año y medio en aplicar un fallo de la justicia, un año y medio, un año y medio en que siguió creciendo la deuda, se han tirado números incluso de los otros 500 millones en que subió la deuda de las ISAPRES porque no hizo cumplir el gobierno el fallo en noviembre de 2022 y dejó que pasara todo este tiempo para legislar a la última hora, aprobándose ayer una ley cuando el plazo ya había vencido el día anterior, el domingo. Entonces malamente ha cumplido el gobierno a mi juicio con el mandato que le entregó el Poder Judicial, o más bien la instrucción, la orden que le dio la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema y ahora es el gobierno el que tiene que hacer cumplir el fallo. La ISAPRE tiene que cumplirlo, pero sobre la base de lo que el gobierno le indique. O sea, el gobierno es el que ahora todavía le tiene que decir, preséntame el plan de pago, cuestión también bien curiosa porque nadie conoce la deuda, el gobierno no sabe cuánto nos debe cada ISAPRE a cada uno. No lo sabe, no lo ha sabido responder. Esa es una tarea pendiente. Porque eso se activa con... claro, pero curiosamente conocemos el monto total. Conocemos un monto total y no conocemos cómo se desglosa ese monto en devoluciones para cada afiliado. Un monto total que a todo esto está en 1.589 millones de dólares. Nada para que menos. No se nos vaya olvidando, digamos. Entonces lo que tiene que seguir haciendo el gobierno es que se cumpla el fallo y cautelar los intereses de los afiliados. Porque aquí las ISAPRES parecieran tener en su ideología, ¿no es cierto?, burlar hasta donde sea posible los intereses y la justicia para los afiliados. Entonces, si lo han hecho históricamente, ¿ahora le vamos a empezar a creer a la ISAPRE? No, pero lo que yo digo entonces es que... son los gobiernos los que tienen, y los poderes legislativos los que tienen la principal herramienta. El legislativo lo que hizo ahora es que la sentencia se va a empezar a cumplir. Eso uno. Ahí se cambió el escenario porque se entregan condiciones para dar viabilidad al sistema, más allá de lo que vaya a pasar en el futuro, claro. Pero en lo inmediato se cumple con el objetivo que se había trazado el Congreso y el gobierno. Yo no estoy diciendo que estemos de acuerdo, de hecho ni el propio Congreso está de acuerdo en las condiciones en las que se alcanza. Todos votaron con el dolor de su corazón, pero votaron. Exactamente. Pero, ¿se va a cumplir la sentencia? Sí. Yo diría que no. Yo diría que aquí hay una burla al fallo de la Corte Suprema. Cuando se dice que se va a cumplir la sentencia porque en el fondo se defraudó a los afiliados. O sea, las condiciones en que se va a cumplir es otra discusión. A eso me refiero. Cuando la Corte Suprema determina en un fallo de su famosa tercera sala que las ISAPRES por años nos cobraron de más, que tienen que adecuar ese cobro, tabla de factores, y que además tienen que devolvernos los cobros indebidos. Completamente de acuerdo. Entonces ahí la Corte Suprema ordena que se repare la defraudación de lo que fueron víctimas los afiliados. Y que a las personas se les devuelvan los cobros. ¿Y qué es lo que el gobierno genialmente con el legislativo discurre? Bueno, crear un mecanismo por el cual los mismos afiliados, mediante las alzas que vienen en los próximos 3 años, le financien a las ISAPRES la plata que les tienen que devolver a los mismos afiliados. Para mí eso no es cumplir el fallo de la Corte Suprema. Para mí eso es burlar el fallo de la Corte Suprema.